Las palabras que la familia de Gökberg Yildirim dirigió a Semre Arda resonaron en el estudio con una fuerza que dejó a todos inmóviles, y el presentador apenas pudo ocultar la tensión que se apoderó del ambiente. El tono con el que fueron pronunciadas creó un silencio inmediato, como si cada persona en el plató hubiese inhalado al mismo tiempo. Nadie esperaba que un comentario tan directo se hiciera público de una manera tan contundente. La reacción de la audiencia fue instantánea y se reflejó en los mensajes que aparecían sin parar en la pantalla. El presentador insistió en que se trataba de un momento delicado que no podía tomarse a la ligera, y cada segundo parecía cargar un peso emocional aún mayor. Cuando el presentador repitió la frase, ¿qué haces con un hombre casado?, el estudio entero sintió cómo la tensión subía un peldaño más, y la sorpresa se convirtió casi en incredulidad. El público se removió en sus asientos al escuchar una pregunta tan directa, tan cargada de emociones, tan imposible de ignorar. La expresión del presentador mostró claramente que entendía la gravedad del ambiente que lo rodeaba. La frase parecía flotar en el aire, como si se hubiera quedado atrapada entre las luces del estudio. Los técnicos detrás de cámaras intercambiaron miradas silenciosas, y todos aguardaban lo que vendría después. El nombre de Semre Arda fue mencionado nuevamente, esta vez con una mezcla de compasión y desconcierto, y esa combinación sacudió a la audiencia. La joven actriz, cuyo nombre ya había estado circulando por todas las plataformas, se convirtió de repente en el epicentro emocional de toda la conversación. El presentador afirmó que no era fácil enfrentar una situación que generaba tantas miradas, tantas interpretaciones y tantas emociones acumuladas. La reacción inmediata de la audiencia fue más intensa de lo esperado. Cada espectador parecía sentir la incomodidad del momento. Y las redes comenzaron a estallar sin pausa. El presentador explicó que la familia de Gökberg Yildirim había mantenido silencio durante mucho tiempo, pero que esta vez sus palabras se habían dejado oír con una claridad inquietante. El público no podía creer que un comentario tan fuerte surgiera ahora, precisamente en el momento de mayor exposición mediática. Tonto no sabes. La frase, repetida una y otra vez por quienes seguían la transmisión en directo, se convirtió en un punto de quiebre. Cada palabra cargaba una fuerza emocional que atravesaba la pantalla. El estudio entero parecía envuelto en una tensión difícil de describir. Las reacciones no se hicieron esperar ni un segundo. La voz del presentador tembló ligeramente cuando dijo que este tipo de situaciones rara vez se exponen de manera tan cruda en televisión, y esa confesión añadió aún más dramatismo. Los espectadores no podían apartarse de la pantalla, atrapados por la intensidad del momento. La pregunta seguía resonando en sus mentes como un eco implacable. La atmósfera estaba tan cargada que cualquier sonido parecía romperla. Las emociones se mezclaban entre desconcierto, compasión y sorpresa. El impacto avanzaba sin freno. El nombre de Gökberg Yildirim volvió a surgir, y cada mención añadía un nuevo matiz dramático que nadie podía ignorar. El presentador subrayó que la situación estaba alcanzando un punto crítico, en el que cualquier gesto podía interpretarse como una declaración pública. La audiencia observaba con detenimiento los detalles más mínimos. Las redes continuaban acumulando miles de mensajes por minuto. Todo el escenario parecía preparado para un estallido emocional, y los espectadores pedían más explicaciones. Cuando el presentador comentó que esta frase había salido directamente de un entorno cercano, las expresiones de los presentes revelaron un profundo desconcierto. El público entendió que no se trataba de un rumor más, sino de un mensaje real, salido de donde menos se esperaba. La tensión se volvió casi tangible. Muchos espectadores cubrieron sus bocas con las manos,
sorprendidos por la crudeza de la situación. Los comentaristas no sabían cómo reaccionar ante tanta intensidad, y el silencio del estudio hablaba más fuerte que cualquier comentario. La figura de Semre, Arda, adquirió un protagonismo inesperado, y el presentador insistió en que la actriz estaba enfrentando una presión emocional enorme. Sus gestos, sus silencios y sus expresiones se analizaban en cada rincón de las redes sociales. La audiencia parecía debatirse entre preocupación y curiosidad. La escena se convirtió en uno de los momentos de mayor impacto del programa. El estudio parecía contener la respiración. Nadie sabía qué ocurriría a continuación. El presentador dijo que el comentario había llegado como un golpe emocional, y su propio tono mostraba que él mismo estaba afectado por la fuerza de ese instante. Cada palabra parecía pesar el doble. El público sintió que todo se volvía más serio, más profundo y más difícil de procesar. El drama estaba en su punto más elevado. La atmósfera vibraba con una intensidad casi cinematográfica. Junto y su tercero escritura con aseguradas al preservo se presentó, y todos esperaban una reacción que nunca terminaba de llegar. Las luces del estudio parecieron cambiar de tono, como si incluso los focos hubieran sentido la gravedad del comentario. El presentador respiró profundamente antes de continuar, demostrando que este era uno de los momentos más tensos que había vivido en su carrera. Cada frase que pronunciaba se movía entre la prudencia y la necesidad de informar. La audiencia seguía completamente atenta. Las redes no dejaban de arder con interpretaciones y teorías, y el ambiente parecía más dramático que nunca. La frase volvió a repetirse una vez más, esta vez con un tono que mezclaba decepción y preocupación, generando un suspiro colectivo. El presentador explicó que no se trataba solo de un comentario, sino de un reflejo del conflicto emocional que rodeaba a todos los involucrados. La situación se volvió aún más tensa al recordar que la familia rara vez hablaba tan abiertamente. El público parecía incapaz de apartar la mirada. El sonido del estudio parecía apagado, y la tensión se hacía cada vez más profunda. El presentador subrayó que nadie podía imaginar la presión emocional que enfrentaba Semre Arda en ese mismo instante, y sus palabras se sintieron casi protectoras. La audiencia reaccionó con mensajes de apoyo que aparecían rápidamente en la pantalla. El ambiente parecía dividirse entre quienes buscaban una explicación y quienes ofrecían comprensión. La situación se volvía más complicada a cada segundo. El interés del público no hacía más que crecer, y el drama seguía intensificándose. El nombre de Gökberg Yildirim volvió a aparecer, esta vez cargado de una gravedad que el presentador enfatizó cuidadosamente. Todos sabían que la frase había colocado al actor en el centro de una tormenta emocional. La audiencia parecía debatirse entre sorpresa y desconcierto. Los comentaristas murmuraban entre ellos, sin saber qué decir. El estudio se llenó de una energía que parecía atravesar las pantallas. Las reacciones seguían aumentando sin pausa, y el presentador apenas podía controlar el ritmo del programa. La situación alcanzó un nuevo nivel de tensión cuando el presentador afirmó que este tipo de conflictos rara vez se exponen tan públicamente, especialmente cuando involucran sentimientos tan intensos. El público sintió que algo trascendental estaba ocurriendo. Los mensajes en redes parecían multiplicarse cada segundo. La atmósfera se volvió casi insoportable. La tensión escalaba rápidamente, y nadie podía apartarse de la transmisión.
El presentador decidió enfatizar una vez más la gravedad de la frase, asegurando que había marcado un antes y un después en la discusión. La audiencia se mostró completamente absorbida por el momento. El estudio mantenía un silencio que pesaba como si fuese parte del decorado. Los técnicos trabajaban con una precisión nerviosa, conscientes de la importancia del instante. Las cámaras captaban cada detalle, y el drama seguía aumentando sin pausa. Cuando el presentador mencionó que el impacto emocional ya había cruzado fronteras online, la audiencia digital pareció volcarse aún más sobre la transmisión. El mensaje había viajado más rápido de lo esperado. El desconcierto se convirtió en un fenómeno viral. Las plataformas empezaron a llenarse de opiniones encontradas. El interés crecía a cada minuto. Y la atención no encontraba ninguna señal de alivio. Finalmente, el presentador concluyó diciendo que esta frase había desencadenado una de las reacciones más fuertes jamás registradas en el programa. Y la audiencia quedó en un silencio absoluto. La emoción parecía recorrer el estudio como una corriente eléctrica. Nadie sabía cómo seguir después de un impacto tan grande. El público miraba fijamente la pantalla, esperando alguna señal que permitiera cerrar el momento. Pero ninguna llegaba, y la frase seguía resonando como una herida abierta.